¿Conoces cuál es tu rol en el tratamiento de envases vacíos de productos fitosanitarios? La Ley Nacional 27.279 evita que los envases sean abandonados en el campo y establece responsabilidades a todos los actores de la cadena. Las empresas que producen fitosanitarios son las responsables de implementar y financiar el sistema de gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del envase. Si sos productor, debes lavar los envases que usaste en el momento de carga de la pulverizadora, a través del triple lavado o lavado a presión, y almacenarlos adecuadamente hasta llevarlos al centro de almacenamiento transitorio más cercano. También podés sumarte a las campañas de recepción itinerante de envases en tu zona. Si sos distribuidor, podés colaborar con la difusión de la información o con la administración y gestión de un centro de almacenamiento transitorio. Todos somos responsables de tener un campo más limpio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por dejarme participar en esta jornada. Mi nombre es Juan Fernández de Olivarri y vamos a hablar un poco de la perspectiva de quema para la zafra 2021. Como adelantó Daniel Klopper hace un momentito, la quema realmente es un tema importante para la producción cañera. Así que bueno, quería mostrarles un poco un panorama de qué es lo que podríamos esperar para la quema de este año, dado que venimos de un año difícil, como dijo Daniel. Así que bueno, vamos a ver un poco de qué se trata. Bueno, este cuadro muestra la evolución de la quema desde el año 2009 hasta el año 2020. Quizá algunos ya vieron este cuadro, pero me parece que es importante repasarlo. Vale la pena destacar que esta información la genera la sección de sensores remotos y SIG de la estación experimental. El licenciado Javier Carreras Valdrés y Carmina Fando son los que están a cargo del seguimiento de las quemas. Yo simplemente les muestro el trabajo que ellos hacen. Y bueno, un poquito les muestro. Este estudio empezó en el 2009. Empezó en un año muy complicado, como fue el 2009, si los que se acordarán, fue un año de mucha quema. Estas barras que ven acá son el porcentaje de la superficie con caña cultivada en Tucumán que fue sometida a procesos de quema. Y cuando las barras están en amarillo son años con helada, y cuando están en verde son años sin ocurrencia de helada. Fíjense, el 2009 arrancó este estudio con un año muy complicado, como les decía, con un año con ocurrencia de helada, y donde se quemó el 68% de la superficie con caña en la provincia. Un año muy complicado, realmente. Después vinieron años relativamente tranquilos, de nuevo hasta el 2013. A partir del 2013, esta secuencia ya es ininterrumpida, ya la estación lo hace todos los años. El 2013 también fue un año bastante complicado, un año con ocurrencia helada y un año seco. Si se acuerdan del 2013, acordarán que fue un año bastante seco, y ese año con sequía y helada, tuvimos un 43% de la superficie con caña quemada. Después vinieron 3 años relativamente tranquilos, 14, 15 y 16, donde la quema fue bastante baja. Después finalmente vino el 2017, que volvió la helada, y aumentó un poquito el porcentaje de quema hasta 25%. El 2018 fue un año con helada y además un año seco, o con un otoño seco, perdón, eso lo vamos a ver un poco más adelante. La quema llegó hasta 32%. El año 2019 fue un año con un otoño muy húmedo, no sé si se acuerdan, en 2019 llovió todo marzo, todo abril y todo mayo, por lo tanto el comienzo de la zafra fue muy húmedo, y no hubo ocurrencia helada, entonces la quema bajó hasta el 18%. Y finalmente, como ya adelantó Daniel, el año pasado, el 2020, fue un año con un otoño bastante seco, y que con una ocurrencia de helada, por lo tanto las quemas se dispararon hasta 40%. Si bien es un número que nos espanta, que nos parece muy alto, si uno ve la perspectiva con unos años similares, en cierta forma estamos un poco bajando, si bien no se aprecia en gran medida, estamos bajando en cierta forma. Hay una tendencia de arrancar de este año hasta un año de iguales o peores condiciones que el 2009, bajando un 25%, un 28%, perdón, es realmente importante. Si bien no es todavía la solución, creo que el camino va por ahí.
Ahora les voy a mostrar a ver qué es lo que puede, o qué es lo que pensamos que puede pasar este año, ¿no? Fíjense, esta es una imagen satelital que muestra el índice verde, que el índice verde es un indicador de la actividad fotosintética de los cultivos. Fíjense esta zona, si se ve el cursor. Acá lo voy a marcar, esta es una zona de alto verde, que no hay cultivo, por eso está en rojo, esta es la ciudad de Concepción. Y lo que está en verde es cultivo de caña de azúcar, este es el área central de la zona cañera de caña de azúcar de la provincia, y el índice verde, como les decía, es un indicador de la actividad fotosintética y de cierta forma de la salud del cultivo, y por lo tanto también detecta cuando el cultivo tiene algún tipo de estrés, ya sea por sequía o enfermedad. Esto es de este año, el 27 de abril de este año. Fíjense cómo estaba el 7 de mayo del 2020. Les muestro para atrás para que comparen. Se ve que es mucho menos verde, un verde un poco más clarito. Esto es un indicador de un cierto estrés que probablemente sea por sequía, ¿no? Esto nos indicaría que el cultivo en este año estaba en un grado de sequía, incluso esa caña tenía un grado de combustibilidad bastante más alto que este año. Incluso si alguno se acuerda por ahí, hubo mucha quema de caña incluso antes de que comience la zafra o de que empiece a moler el primer ingenio, lo cual sería una locura pensar que un cañero prendería fuego a su cañaveral antes de que cualquier ingenio empiece a moler, ¿no? Entonces eso es para poner en perspectiva cómo estamos este año y cómo estaba el año pasado. Y ahora un poco para que vean qué pasa cuando hay una helada. Esto ya es del 25 de agosto del año pasado, y fíjense qué pasa cuando hay una helada. Cuando hay una helada, realmente el NDVI baja muchísimo, el cañaveral, por supuesto, muere toda su vegetación, toda la parte fotosintética, entonces queda en este estado. Solo fíjense acá, de nuevo, la zona de alto verde que tenía papa, es la que está con algo de verde. El resto está en un estado de combustibilidad muy alto, y por supuesto, con estas condiciones de sequía de otoño, más una helada severa, hacen realmente que sea un año muy complicado. Esta es una imagen ya a nivel regional de toda la región del Cono Sur, para ver también cómo estábamos este año y cómo estábamos el año pasado. Estos son puntos de fuego que detecta un satélite detectados del 2 al 31 de mayo de este año. Fíjense, si bien parece mucho, acá les marco dónde está Tucumán. Esto es Tucumán. Si bien en este año ya se detectaron fuegos en Tucumán, si bien no creo que sean en cañaverales, o por lo menos la mayoría no, pero este es un sensor bastante sensible, valga la redundancia, por lo tanto detecta bastante fuego. Pero fíjense, lo que quería mostrarles es comparar este año con el año pasado. Esto es lo que, para el mismo periodo, 2 al 31 de mayo, antes de la helada, fíjense la cantidad de fuego que había, y lo marco de nuevo acá, Tucumán. Si se acuerdan, el año pasado hubo fuego por todos lados, hubo fuego en Salta, en Córdoba, en Rosario, en el delta del Rosario, en Brasil. Bueno, fíjense acá los puntos rojos de toda esta zona de Brasil, impresionante. Bueno, esa era la situación el año pasado, era mucho peor que este año. Digamos, había un grado de combustibilidad en toda la vegetación, no solo en caña de azúcar, que era realmente muy importante, ¿no? Y ahora veamos este gráfico también está realizado con datos de la sección sensores remotos y datos de la sección agrometeorología de la estación. Les muestro un poco primero qué significa. Estas barras que están acá, perdón. Estas barras que están acá muestran los días con precipitación, o sea, días no milímetros, sino días con precipitación entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de cada año. O sea, las lluvias de otoño, básicamente, antes que empiece el desastre. Cuando está en este marrón, es que son años con helada. Cuando está en azul, quiere decir que son años con helada. No puse los milímetros y sí los días con precipitación, porque por ahí me parece un indicador mejor, porque por ahí, si uno pone los milímetros, puede ser que un mes haya una lluvia muy fuerte un día y después el resto del mes no llueva, entonces no representa la sequedad del ambiente, sino me parecía que la distribución de la lluvia en días con precipitación era un mejor indicador. Fíjense, el año 2003, un año complicado con la helada, un año seco, fíjense, no llovió más de 25 días entre esos 3 meses, y se quemó un 48% de la superficie volcánica. Después vinieron los 3 años
que no hubo ocurrencia de helada, años mucho más tranquilos, donde fueron también años con muchos días con precipitación en el otoño. Entonces, esta combinación de muchos días con precipitación y sin ocurrencia de helada hace que la quema se encuentre bastante por debajo. El año 2017 fue un año bastante húmedo, pero con ocurrencia helada, por lo tanto la quema acá aumentó un poquito. El año 2018 fue un año bastante seco, de otoño seco, y con helada, por lo tanto la quema volvió a niveles de 32%. El año 2019, como ya les había dicho, había sido un otoño muy lluvioso, y sin helada, por lo tanto la quema volvió a caer. El año 2020, que fue el año pasado, que fue el año complicado también, fue el otoño más seco de los que tenemos registrado, por lo menos de este periodo que se registran las quemas, y con una ocurrencia de helada. Por lo tanto, la quema volvió a subir de forma importante. Esta barra de la que estamos ahora, todavía no hubo ocurrencia de helada, por eso está en azul, pero tampoco es un año extremadamente húmedo ni extremadamente seco. Sería una situación intermedia, quizás como el 2018 en el nivel de humedad. Quizás si hay una ocurrencia de helada, que ya algunos pronosticadores están hablando de helada, bueno, es probable que se ubique a niveles por lo menos de este año. Por supuesto tenemos esperanza que sea menor, no solo por la helada y la sequía, sino por las precauciones que empiezan a tener cada vez más los cañeros y la gente en general. Y en caso de que no haya ocurrencia de helada, o sean muy suaves, o sean avanzadas ya la zafra, esperamos llegar a niveles por lo menos de 20%, esa es, digamos, una esperanza que tenemos, pero bueno, lo que sí podemos adelantar o jugarnos es que seguramente este año va a haber menos que el año pasado, porque las condiciones ambientales, sobre todo la de la sequía de otoño, no se presentaron como el año pasado. Entonces hay como mayor humedad en el ambiente, mayor humedad en la caña, y la quema, por lo menos, la difusión o la propagación de los fuegos va a ser más difícil. Bueno, para ayudar a todo esto, les voy a hablar un poco de la certificación Local Gap, un poco rapidito, porque estamos medio justo con el tiempo, no quiero demorarme mucho. La certificación Local Gap básicamente es una certificación voluntaria que nació a partir de la Mesa de Gestión Ambiental, que es una mesa donde participamos todos los actores que tenemos que ver con la quema, el INTA, la Estación Experimental, por supuesto, la Secretaría de Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Productivo, los bomberos voluntarios, productores, los grupos CREA, Transener, que es la distribuidora de energía, todo lo que tenemos que ver con la quema en el sector cañero, estamos formando la Mesa de Gestión Ambiental. De ahí salió esta propuesta de hacer una certificación para los productores que no queman, que no usan el fuego en su cultivo, y siempre estaban siendo demonizados por la sociedad de alguna manera, echándole la culpa de la totalidad de las quemas, ¿no? La característica que tiene esta certificación es que es totalmente voluntaria, el productor prácticamente no gana nada con hacerla, salvo tener un certificado de que él no usa el fuego en su cultivo, es aceptado por la Secretaría de Medio Ambiente, eso es importante, está avalado por Global Gap, esto me parece realmente importante porque no es que es una organización interna de Tucumán, sino que es una cosa avalada por Global Gap, que es una empresa internacional de Alemania. Además, los auditores que vienen a auditar que se cumplan las normas en los campos son de Buenos Aires, gente que incluso a veces no conoce la caña de azúcar, o sea que no sabe ni siquiera la problemática de la quema. Por lo tanto, tiene un grado de idoneidad bastante importante, ¿no? Que eso es un poco lo que queríamos, que no sea una cosa interna tucumana que se pueda arreglar ahí entre el certificador y el cañero, digamos. Y bueno, y esto es importante también, el primer programa específico para quema de caña de azúcar en el mundo. Digamos, Tucumán es la primera zona cañera que está haciendo un programa para prevenir la quema de este envergadura, ¿no? Bueno, les comento rápidamente un poco lo que pide la norma, por si alguno está interesado en certificar. Realmente una norma, de todas las normas de calidad que hay, esta es una norma bastante sencilla de implementar. Si alguno hizo alguna gestión de calidad, seguramente tiene muchas de estas cosas, pero bueno, les cuento un poco para los que no están al tanto. La norma exige un historial de la explotación, que se viene haciendo en los años en los lotes, cada uno de los lotes, una evaluación de riesgos del predio, que suena difícil, pero realmente es ver de dónde hay riesgo de que ocurra un incendio, presencia de botiquines, bueno, es muy sencillo, que no haya presencia de basura tirada, como vimos ya en la charla de Campo Limpio, esperemos que esto sea así ya y se empiece a implementar cada vez más.
procedimiento de reclamo, ciertamente un formulario que tiene que tener el campo si algún vecino del campo quiere hacer algún tipo de reclamo, tiene que tener un formulario que el que quiera hacer un reclamo lo pueda llenar. Tiene que tener una trazabilidad, que en caña de azúcar se hace con el remito que va al ingenio, así que es muy sencillo. Tiene que haber un registro de la fertilización y de la aplicación de fitosanitarios, o sea, básicamente cuándo se aplicó, qué se aplicó, quién lo aplicó, con qué máquina, eso anotarlo con la fecha, simplemente eso. Esto sí, los fitosanitarios tienen que estar en base originales, ya no se puede tener en botellas de coca un agroquímico. Esto es básico y creo que cada vez se hace menos. Y finalmente, la parte específica, como toda norma de calidad, incorpora algunas cosas de normas generales y una parte específica del tema de quema, ¿no? La parte de quema exige una evaluación de riesgo de incendio en cosecha, que esto es una planilla que la preparan los bomberos voluntarios, sobre todo las talitas, que es los que más colaboraron con nosotros, pero seguramente otro cuerpo de bomberos también lo puede tener. Instrucciones para el manejo del fuego, o sea, el campo tiene que haber una cartelería que qué hacer en caso de que se prenda fuego, simplemente una cartelería grande, visible, que diga qué hacer en caso de que empiece a producirse fuego, a quién llamar, cómo actuar. Las personas que trabajan en la explotación o en el frente de cosecha tienen que tener alguna formación en el manejo del fuego. Esta formación los pueden hacer los bomberos, como le dije, los bomberos voluntarios de las talitas están muy, muy adiestrados en este tema. Esta capacitación tiene que tener registro, o sea, las personas que están ahí tienen que tener un registro de cuando fueron capacitados. Y esta es la parte más importante, tiene que haber un rastreado de callejones y bajo líneas eléctricas. Digamos, cuando vaya el inspector, venga de Buenos Aires, tiene que ver que en los callejones que separan los lotes tienen que estar rastreados para que en caso de que se prenda fuego un lote vecino no llegue al lote nuestro, ¿no? Sobre todo y bajo líneas eléctricas también para que no un incendio de ese cañaveral accidental no corte el suministro eléctrico de parte de la provincia. Y por supuesto, y esto es realmente importante, cuando venga el inspector tiene que haber evidencia de rastrojo en el campo. O sea, tiene que haberse cosechado en verde y el rastrojo tiene que estar ahí en el campo. Estas son básicamente cosas que como siempre decimos, muchos de los cañeros lo vienen haciendo sin certificar, y yo repito, esto no hace falta certificar para hacer esto, pero sí hace falta medidas de prevención. Para ir bajando la quema año a año, todos los cañeros certificando o no certificando tienen que hacer un esfuerzo de prevención, rastrear sus callejones, rastrear los alambrados, las líneas eléctricas, para evitar la propagación del fuego. Como veíamos antes, sobre todo si uno sabe que viene un otoño seco, que eso es algo que se puede prever o se puede ir viendo cuando va avanzando el otoño, y ya ve que viene un otoño seco, ya podemos saber que ese año va a ser un año complicado para quema. Entonces, en esos años, un otoño seco, yo les pido extremar las precauciones, extremar el rastreado de callejones, y ahora vamos a ver un poco unas fotitos ya para terminar. Antes de este gráfico les muestro, esta es una evolución de cómo viene avanzando la norma Local Gap, entre el 2014 que inició como prueba piloto, estamos en 2020 que siguió aumentando a pesar de la pandemia, y que las certificaciones o las auditorías se hacían muy difíciles porque no podía venir gente de Buenos Aires, en cierta forma se hicieron de forma virtual. Así todo pudimos llegar a las 47.500 hectáreas certificadas, que realmente es un número muy importante, casi llegando al 20% de la superficie cañera, y creemos que si esto sigue aumentando, va a ser un granito de arena que aporte para la disminución de la quema, ¿no? Porque todos estos productores se supone que hacen todo lo posible para que el fuego no les llegue a su campo. Bueno, acá para ir terminando les muestro una foto de cómo los trabajos de prevención realmente sirven. Fíjense, esta es la ruta 38 alternativa, acá está la banquina totalmente quemada, que es un gran problema que tenemos de las banquinas quemadas que terminan pasando a la caña, y fíjense el estado de la caña de combustibilidad como estaba. Esta es una foto vieja, desde el año 2013, y cómo este productor, por rastrear su callejón, incluso la banquina que no le correspondía, evitó la quema de este cañaveral. Esto del año pasado, esta es la entrada Aguilares, también este productor se quemó la banquina, y por haber rastreado el callejón, salvó el cañaveral de una quema, ¿no? Otro caso igual del año pasado, banquina quemada, callejón rastreado, caña salvada. Este es un caso de un productor que no se salvó, se le quemó la banquina, evidentemente no tenía acá la
protección necesaria. Por supuesto, esta protección yo hablo como si fuera sencillo, cuesta plata, cuesta gasoil, no están al alcance de todos los productores, sobre todo este que se ve que es un productor chico, pero bueno, evidentemente el fuego que inició la banquina entró a su cañaveral, pasó por el cañaveral de atrás, incluso fíjense para el caso de acá y hasta el cañaveral de acá, o sea, afectó a todos estos productores que no tenían evidentemente bien limpios los callejones, que si hubieran evitado, si haber tenido limpio toda la quema es. Evidentemente también que no es una quema intencional, porque fíjense, está quemado desparejo, si este productor hubiera querido quemar su cañaveral, lo hubiera quemado de forma pareja, igual que acá. Es claramente una quema accidental. Finalmente, fíjense, esta es toda la banquina quemada de la 38 alternativa, que realmente el tema de las banquinas quemadas, y sobre todo el año pasado, fue una desgracia. Este productor logró salvar, fíjense el estado de nuevo del cañaveral, cómo hubiera ardido este cañaveral si hubiera llegado un poquito de fuego por ahí, por simplemente el trabajo de haber rastreado el callejón. Entonces, perdón, acá me queda una, que ya lo mostré también en esta foto, pero siempre es importante recordarlo. Este es un productor de San Andrés, acá está la ruta de San Andrés. Se le empezó a prender de la ruta fuego su rastrojo. Por suerte el hombre rápidamente se dio cuenta, hizo pasar un tractor con una rastra para hacer un cortafuego, y finalmente después de pasar el cortafuego, que es este que se ve acá está la ruta, logró salvar lo que quedaba del cañaveral en pie. Entonces, bueno, cualquier trabajo de prevención, y esto es lo importante, sea certificado o no sea certificado, es importante, va a aportar un grano de arena a que cualquier tipo de fuego se disperse lo menos posible, y va a terminar haciendo que disminuyamos de a poco la quema en la provincia. Bueno, un poco para terminar las conclusiones, la quema de caña de azúcar se encuentra muy influenciada por las condiciones ambientales que se dan durante la zafra. Lo más importante son la influencia helada y la sequía, sobre todo la sequía en los meses de otoño, ¿no? Y como le decía, si uno ya sabe que está viendo que es un otoño seco, hay que extremar la medida de precaución. Durante la zafra 2021 es de esperar que la quema disminuya, debido a las mejores condiciones ambientales que en el 2020. Esto, por supuesto, es una expresión de deseo, y esperemos que sea así, y sobre todo con el trabajo de concientización y de educación que se viene haciendo de todas las instituciones y también del gobierno, para que toda la gente esté más consciente de que la quema no es ningún beneficio para nadie, ¿no? En los años con otoño seco hay que extremar la medida de precaución, como ya lo decía. Ya para terminar, la certificación es una herramienta de prevención de incendios y un aporte a la disminución de la quema en la provincia. Es una de las herramientas, hay muchas más, incluso, como les decía, la misma prevención sin ningún tipo de certificación. La certificación sí te da una herramienta ante la quema y la posible multa, te da una herramienta para defenderte, pero es una herramienta importante, pero no es la única. La quema de caña perjudica al cañero, perjudica a la sociedad y perjudica a la provincia. La verdad que a esta altura del partido es una práctica totalmente irracional para cualquier actor, ya sea para el cañero, para cualquier actor civil que piense que quemar caña beneficia a alguien. Realmente es una práctica perjudicial desde todo punto de vista, no tiene ninguna justificación técnica, económica, sociológica, de ninguna forma. La continua educación y concientización de toda la población, incluido y sobre todo los cañeros, va a permitir que en un mediano plazo la quema sea un problema menor, a pesar de las condiciones ambientales, que eso es lo que aspiramos a llegar, ¿no? Y finalmente, la industria azucaralcoholera va hacia un uso más eficiente de los recursos, como ya dijo Daniel, también vamos hacia una agroindustria más sustentable. La quema no tiene lugar en este nuevo paradigma de agroindustria sustentable, entonces hay que poner todos los recursos de los ingenios, los productores y las instituciones para eliminar la quema y que sea ya un recuerdo del pasado. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Le dejo mi mail por si alguno tiene alguna consulta, y la página de la Mesa de Gestión Ambiental de Tucumán, para que si alguno está interesado en la certificación. Así que eso es todo por mi parte, y muchas gracias.